Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Dolvin Vega y es un gusto estar aquí con todos ustedes. En el presente video vamos a diseñar con Arduino y Tinkercad compuertas lógicas básicas, las compuertas OR, AND y NOT. Pero antes de pasar con el diseño en Arduino y Tinkercad, vamos a repasar un poco sobre estas compuertas. La compuerta OR, el signo de la compuerta OR es el signo de suma. Esto indica un operando OR. Aquí tenemos la simbología, ¿verdad? De una compuerta básica OR de dos entradas con una salida. Esta compuerta tiene la característica que cuando en una de las entradas hay un 1 lógico o en todas las entradas hay 1 lógico, en la salida va a ser un 1 lógico. Y 0 cuando todas las entradas son 0, como podemos ver aquí en la tabla de la verdad. Cuando A y B son 0, la salida es 0. De lo contrario, si uno de los dos es 1 o los dos son 1, la salida es 1. Con la compuerta AND se utiliza el signo o el símbolo de multiplicación e indica una operación AND. Aquí tenemos la simbología de una compuerta AND y abajo tenemos la tabla de la verdad. La compuerta AND se caracteriza que ella tiene un 1 lógico en la salida cuando todas las entradas están en 1 lógico. Como podemos ver en la tabla de la verdad, fíjense que en el único caso en el cual la salida de esa compuerta es 1 es cuando A y B son 1. En los casos contrarios es 0. Y por último tenemos la compuerta NOT o compuerta inversora. Esta compuerta se caracteriza porque invierte el valor a la salida de dicha compuerta. Si en la entrada de esa compuerta tenemos un 0, va a tener un 1 a la salida. Y si es un 1, tendremos un 0 a la salida. Como podemos ver en la tabla de la verdad, aquí tenemos un 0, aquí es 1, aquí tenemos un 1 y aquí es un 0. Ahora bien, ya habiendo repasado estos conceptos, entonces vamos para la simulación en Tinkercad y Arduino. Para eso nos vamos a la plataforma de Tinkercad, iniciamos sesión y nos vamos a la sección que dice crear. En crear vamos a elegir circuito. Bien, una vez en el espacio de trabajo, entonces vamos a iniciar con cambiar el nombre. Vamos a poner aquí compuertas lógicas básicas. ¿Okay? Listo. Entonces vamos a ir agregando los elementos. Primero vamos a agregar nuestro Arduino. Vamos a agregar una placa de prueba o una protoboard. Vamos a utilizar una resistencia, vamos a utilizar 3 resistencias de 10K. Vamos a utilizar otra resistencia, en este caso para encender los LED, que va a ser vamos a utilizar de 330 ohmios. Listo. Además necesitamos 3 LED para indicar la compuerta AND. Voy a utilizar otro LED para la compuerta OR y otro LED para la compuerta NOT. Vamos a cambiar los valores, el color que diga. En este caso voy a utilizar el verde y acá vamos a utilizar el color amarillo. Bien. Adicional a esto también necesitamos unos interruptores. Bien, entonces vamos a poner aquí todos y vamos a buscar los interruptores. En este caso vamos a utilizar un switch de 4. Vamos a utilizar solamente los 3 primeros. ¿Okay? El 1 y el 2 lo vamos a utilizar para A y B. Y este de acá, el 3, vamos a utilizarlo para la compuerta inversora. Bien, colocamos esta resistencia, la vamos a colocar del negativo a uno de los pines de los interruptores y hacemos con los demás, ¿no? Los demás pins, el pin 2 y el pin 3. Bien, con los LED vamos a agregar los LED también. Bien, para los LED recuerden que el cátodo es el negativo, así que vamos a agarrar estas resistencias y vamos a colocar el negativo con negativo. Una patita de la resistencia al LED y la otra patita al negativo. Ok. Y ahora vamos a empezar a hacer el cableado. Estos switch, vamos a hacer esta configuración en pull up
Para eso vamos a ponerlo aquí, este al positivo, este también al positivo, este también al positivo y este también al positivo. Bien, ese positivo lo vamos a poner desde aquí. Voy a colocar por acá. Y el negativo de aquí vamos a colocarlo a tierra. Cambiamos el color. Y listo. Ahora vamos a agregar, ¿verdad? La salida del estado de esos switch a las entradas del Arduino. Bien, ¿qué hacen estos switches? Cuando estos switches lo activamos en on, ¿verdad? Él hace el puente aquí, energiza la resistencia, ¿verdad? Y aquí va a haber un 5 voltios o uno lógico. Cuando el switch está abierto, vemos que la patita va directamente a tierra, entonces vamos a tener un 0 lógico, ¿verdad? Tierra. Entonces vamos a cablear cada uno de estos pines a partir de aquí hacia los pines del Arduino. Para este caso vamos a utilizar el pin 2, el pin 3 y el pin 4 respectivamente. Voy a iniciar con el pin 2. Vamos a poner un color verde. Vamos con el pin 3 y por último el pin 4. Ok, bien, ya tenemos la parte de los switches. Ahora bien, vamos a establecer la salida, ¿verdad? Que van a ser los LEDs. Ok, entonces vamos a utilizar el pin 5, el 6 y el 7 para el rojo, el verde y el amarillo. O sea, la compuerta A, vamos a hacer la OR para la roja, la AND para la verde y la NOT para el amarillo. Y una vez hecho esto, vamos entonces a tirar el código. Vamos aquí a donde dice al botón que dice código, y en código vamos a cambiar de bloque a texto solamente. Le damos continuar y ya estamos en el texto. Vamos a escribir aquí en comentario, vamos a poner aquí compuertas lógicas básicas, o sea, OR, AND y NOT. Y voy a poner aquí por mi persona, Vega. Bien, vamos a iniciar con establecer los pines de entrada y salida. Primero lo vamos a establecer mediante variables, porque es una forma bastante versátil al momento de poder modificar, ¿verdad?, el código. Entonces vamos a establecerlo mediante variables, lo que son las entradas y salidas de los pines del Arduino. ¿Ok? Ahora vamos a establecer las variables. Vamos a poner aquí switch. Voy a llamarle al primer pin del switch A, y eso lo colocamos como el pin número 2 del Arduino. Si nos fijamos, aquí el Arduino está enumerado del 0 al 13, y el primer switch del DIT switch viene al pin 2, el segundo va al pin 3 y el tercero al pin 4. Entonces el primero es el SA al 2, luego SB al 3, SC al 4. Esos son los switches, las entradas. Para la salida vamos a llamarle aquí, vamos a llamarle LED R, que eso nos va a indicar la compuerta OR. Okay. LED R, y eso lo tenemos al pin 5. Okay, vamos a poner aquí compuerta OR. Salida de la compuerta OR. Ahora ponemos in LED verde igual a 6, y colocamos aquí salida de la compuerta AND.
Y por último, la otra salida, que sería LED amarillo, pin 7 en el Arduino, y esa es la salida de la compuerta no. Ok, bien, ahora vamos a crear también unas variables la cual nos van a leer el estado actual del switch, si el switch está apagado o está encendido. Entonces voy a poner aquí variables que leen los estados del switch, los estados de los interruptores. Entonces vamos a llamarla aquí entrada A igual a 0, más inicializarlo en 0. Entrada B también en 0. Entrada C, que va a ser para el inversor, también lo vamos a inicializar en 0. Ok, listo. Ahora, una vez declarado estas variables globales, vamos entonces a configurar, ¿verdad? El inicio del Arduino. En la parte de voice setup se utiliza para configurar el Arduino, los pines de entrada y salida, las comunicaciones seriales. También se utiliza para inicializar, ¿verdad? Algunas variables que se les requieran en algún tipo de programa. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es configurar, ¿verdad?, los pines como entrada y salida. Entonces vamos primero con lo del switch. Con lo del switch, los pines que lo declaramos acá en las variables, le llamamos SA, SB y SC. Entonces escribimos aquí SA y ese va a ser un pin de entrada, input. Nuevamente pin mode, SB, y también lo declaramos como input. Aquí nuevamente pin mode, SC, y también lo vamos a declarar como input. Bien, ahora tenemos con los pines de salida, que sería LED R, LED V y LED A. Entonces de la misma manera ponemos aquí pin mode LED R y ese es salida, así que sería output. Nuevamente escribimos pin mode, aquí sería verde también como salida, y acá amarillo como salida. Bien, ahora en la parte, el bloque que dice void loop es lo que siempre se va a estar ejecutando en el Arduino una vez que inicia. Entonces aquí vamos a crear nuestras compuertas, ¿no? Entonces para esto primero vamos a la variable que nombramos acá para leer los estados del interruptor. Vamos a hacer que lo lea, ¿no? Entonces la variable A debe ser igual, ¿verdad?, al valor actual. Vamos a llamar digital read, o sea, va a leer el interruptor digital read SA. Entonces con esto, esta variable está leyendo, ¿verdad?, el estado de los interruptores. Entonces vamos a ponerle aquí, leemos los estados de los interruptores. Bien, aquí vamos a llamarle B y vamos a ponerle aquí digital read SB, y acá C, que sería digital read SC. Listo. Ahora sí, entonces hemos dicho que el LED rojo va a ser la compuerta OR. Entonces vamos a poner aquí compuerta OR. Vamos a utilizar una sentencia de control if, y recuerden que una OR nada más requiere que uno o los dos pines de entrada sea 1, o sea A y B sea 1 para que la salida sea 1. Pues ponemos aquí si A es igual a 1, en C, en el lenguaje C, el operando OR se hace con doble barra, de esta manera. Aquí ponemos si A es igual a 1 o B es igual a 1, entonces abrimos llave, cerramos llave,
Entonces voy a ampliar aquí para que sea mucho mejor el código. Entonces ponemos aquí digital write, le vamos a decir al Arduino que mande una señal en uno lógico. ¿A qué pin? Al LED rojo, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí LED R, corresponde al LED de OR, y le decimos que lo encienda con el comando hide. Entonces esta función nos permite encender el LED. En caso contrario, en el cual A y B son 0, entonces ponemos aquí else, abrimos llave, cerramos llave, copiamos esta misma función que vimos acá, este paso de código, lo cogemos acá y colocamos aquí low. Ahí está, ahí tenemos nuestra compuerta OR. Vamos con nuestra compuerta AND. Para nuestra compuerta AND, recuerden que una compuerta AND, para que sea 1, el pin A y el pin B tienen que estar en 1. Entonces ponemos aquí if A, si A es igual a 1 y el operando AND en C es 2 ampersand, B es igual a 1, entonces cerramos llave aquí, digital write. Para la compuerta AND utilizamos el LED verde, ¿verdad? Entonces ponemos aquí LED verde en alta, cerramos ya, punto y coma que diga. En caso contrario, abrimos llave, cerramos llave y dentro colocamos digital write LED V low. Estamos apagando en caso contrario. Y por último vamos a simular también la compuerta NOT. Con la compuerta NOT, ¿verdad? Utilizamos el switch C para simular. Entonces la compuerta NOT, para este caso hay un operando en C que hace el negado y se hace de la siguiente manera: if aquí está la variable que lee al switch C, ponemos aquí if negado de C, ¿verdad? Entonces quiere decir, si él ve un 0 en C, entonces si él ve un 0 en C, entonces él va a hacer lo siguiente. Recuerden que cerramos llave aquí, voy a poner aquí digital write LED amarillo, encendemos el LED, ¿verdad? O sea, si el switch es 0, está en el estado 0, entonces me encienda el LED, ¿verdad? Porque hace lo opuesto. Entonces aquí es 0, entonces en la salida tenemos un 1. En caso contrario, entonces, en el cual el estado, ¿verdad?, del switch C es 1, entonces lo tiene que apagar. Entonces aquí tenemos nuestro código, no es tan largo. Entonces vamos a iniciar la simulación. Ok, no nos marcó error, quiere decir que hemos hecho todo bien. Entonces vamos ahora a ver la simulación. Vamos a esta parte de aquí y vamos a ver aquí. Bien, como podemos ver, ¿verdad? El pin 3 que corresponde al switch 3, recuerden que este está en estado 0, aquí es 0 lógico. Entonces en la salida de nuestra compuerta NOT, que viene representado con el LED amarillo, vemos que está encendido. Ahora, si yo enciendo el switch 3, el LED amarillo debe apagarse. Y ahí lo tenemos, ¿no? Encendimos el switch 3 y el LED amarillo se apagó. Bien, ahora vamos a ver estos dos LEDs que tenemos aquí. El primero es el OR y el segundo, el verde, es el AND.
En el OR, con que 1 sea 1, él debe encender el LED rojo. Entonces vamos a hacer la prueba. Ahí tenemos un... Encendió el AND. Bien, aquí tengo un pequeño error en el código. Vamos a verificarlo. Debe ser en el AND. Ok, ya vi el error. El error no lo tengo en el código, sino que lo tengo aquí en este pin out. Este va acá. Bien. Hacemos simulación. Ok, nuevamente. Vamos a ponerlo todo como el estado inicial. Ok. Nuevamente, ¿no? Aquí cuando tenemos un 0, acá debe estar encendido este LED que es el inversor. Si lo encendemos, se apaga. Ahora el LED rojo indica el OR. Con el rojo, nada más con que uno de los pines, ya sea el A o el B, esté en uno lógico, el LED debe encender. Y ahí vemos que enciende. Vamos a probar con B. Encendemos B y también enciende. Y si están los dos, ¿verdad? Si están los dos, el OR va a seguir encendido. Y fíjense que el AND también debe encender. Recuerden que el AND, él es 1 solamente cuando las dos entradas son 1. Fíjense que cuando tengo aquí 1 en A y en B 0, el único que se enciende es el OR, pero el AND no. Ahora, si enciendo B, manteniendo A también encendido, entonces la compuerta AND debe encender. Y ahí lo tenemos. Entonces aquí tenemos la simulación, ¿verdad?, de las tres compuertas básicas. Bueno, sin más que añadir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.